Bien, estamos entonces, como lo acabamos de decir, en el Evangelio de Marcos. Y quiero contarle algo. El Evangelio de Marcos es un texto que, como ya todos lo sabemos, nos habla desde su principio hasta el final con un solo protagonista. ¿Quién? Jesús, ¿cierto? Pero hay dos textos en el Evangelio de Marcos que Jesús no es el protagonista, que el foco del texto no es Jesús. ¿Cuáles son esos dos textos? Los primeros 3 versículos que encontramos en el Evangelio de Marcos y que nos hablan acerca del inicio del ministerio de Juan, y este texto. Este texto no se centra en la persona de Jesús, ni en su ministerio, ni en sus enseñanzas. Se centra en la misma persona que aparece en este mismo en este mismo evangelio, y que no coloca su mirada, o el texto no coloca su mirada en Jesús, sino en él, en el mismo Juan el Bautista. En otras palabras, los dos textos que no colocan su mirada en Jesús son el que hablan de Juan el Bautista cuando empieza su ministerio y el que habla de Juan el Bautista cuando termina su ministerio. Ahora, ¿cuál es la importancia de este texto allí? Bien, yo quiero invitarle a que usted piense o recuerde por un momento, los que estuvieron el fin de semana pasado, en el texto que compartíamos y fue enseñado hace 8 días. Ese texto se habla de cuando nuestro Señor Jesús envió a los 12 discípulos a predicar el mensaje que él había estado predicando a lo largo de 2 años y medio. Y le hago esta pregunta: ¿recuerda qué tenían que predicar ellos? ¿Qué era lo que ellos tenían que ir a anunciar y a proclamar? Muy bien, lo que ellos tenían que hacer, nosotros lo encontramos en el versículo 12 del capítulo 6. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ahora, yo quiero invitarles a que noten algo que hace 8 días no lo dijimos, pero sí quiero citarlo hoy por lo que vamos a hablar. ¿Saben? Predicar que la gente se arrepienta de manera general es algo que es muy abierto, es un tema que es muy abierto. Porque si yo hiciera la pregunta aquí esta noche para todos los que estamos: ¿cuántos de los que están en esta noche deben arrepentirse? No levante su mano, solamente permítame que usted responda esta pregunta en su mente. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche aquí deben arrepentirse? ¿Cuántos dirían: yo tengo que arrepentirme? Yo creo que usted y yo entraríamos a la misma respuesta, todos. ¿O hay alguno que no? Creo que todos entonces debiésemos arrepentirnos. La pregunta aquí es: ¿y de qué? ¿Arrepentirnos de qué? Porque ya todos no vivimos la misma vida, ya todos no hacemos las mismas cosas, todos no desarrollamos el mismo tiempo o hacemos las mismas cosas en el tiempo que Dios nos da. Así que cuando hablamos de arrepentimiento no podemos hablar de algo tan general y creer que es simplemente cuestión de, sí, que todos se arrepientan y ya. No, cuando se habla de arrepentimiento se tiene que hablar de algo más específico. En una ocasión, un teólogo dijo esto con respecto a algo similar al amor. Si una persona dice que ama al mundo, no está diciendo algo que realmente sea sorprendente. Porque que alguien diga que ama al mundo, eso no es problema. Allí no hay una complicación. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Que una persona diga: yo amo a otra persona que nada tiene que ver conmigo, que no tiene que ver ni con mi familia, que no tiene que ver ni con mi casa, que no tiene que ver con nada de mi sangre. Amar a esa otra persona sí es el problema. Lo mismo tiene que ver con el arrepentimiento. Es que decir que nos tengamos que arrepentir, claro, todos lo saben. La pregunta es: ¿y de qué? ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Si hoy el Señor puntualmente dijera: te tienes que arrepentir, eso es parte de lo que la Escritura enseña. La pregunta es: ¿de qué? Porque yo quiero invitarle a que usted me acompañe a una parte muy importante de este texto que ya leímos, versículo 18 de este capítulo 6. Dice que Juan le hablaba al rey Herodes diciéndole: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Saben?
Juan no simplemente llegó delante del rey y le dijo: mira, arrepiéntete, ese es el mensaje para ti, eso es lo que Dios espera de ti, así que ahí te queda el mensaje, yo me voy. Eso no fue lo que hizo Juan. Juan llegó donde el rey y le dijo: tienes que arrepentirte. Ese es el mensaje de parte de Dios y ese es el mensaje de la Escritura. Pero te tienes que arrepentir de el pecado en el que estás, un pecado particular que tiene que ver con que has tomado una mujer que no te has permitido tomarla y ahora es tu esposa. De eso puntualmente te tienes que arrepentir. ¿Saben? A la gente no le gusta mucho, y perdón uso esta expresión, no sé si aquí la usan, creo que sí, pero a la gente no le gusta mucho cuando se le meten al rancho, ¿cierto? Cuando se le meten y le escarban las cosas en su vida, cuando se meten por allí y reblujan lo que vive. Claro que todo el mundo sabe que se tiene que arrepentir, eso es cierto. Pero cuando ya Dios confronta y ese arrepentimiento es con algo puntual, ahí es cuando ya la situación no es igual. Es más, personas cuando son confrontadas con su arrepentimiento, un arrepentimiento puntual, prefieren romper relaciones, prefieren aislarse. Y cuando se trata de iglesias, aún prefieren irse de la iglesia para no ser confrontadas o no seguir siendo confrontadas. Pero este texto nos dice que ese mensaje que el Señor Jesús ordenó predicar no era simplemente para hablarlo de una manera amplia, donde las personas lo escucharan y de alguna manera les llamara la atención, sino que era necesario con ese mensaje llegar a lo profundo de cada una de las vidas que lo escucharían y remover lo que estuviera más adentro en la vida de esa persona. Ahora, permítame hacerle aquí una pausa. ¿Tendrá que ver eso con nosotros? ¿O era algo solo exclusivo para Herodes? ¿O era algo solo exclusivo para este hombre que de alguna manera Juan se ensañó contra él y simplemente quería que él fuera señalado? Yo creo que cuando este texto nosotros lo encontramos, no es solamente para hablarnos de un hombre como Herodes, sino para que tú y yo seamos confrontados en lo que dice este texto. Aquí pasa algo muy curioso en el Evangelio de Marcos. Lo han analizado diferentes teólogos y críticos textuales. Lo que pasa en este texto es que Dios inspira a Marcos para meter en medio de una historia un evento. ¿Recuerdan ustedes que el pastor nos predicaba hace unos 15 días de que un hombre llegó a Jesús llamado Jairo y le pide que vaya a sanar su hija que está enferma? Y que en medio de esa historia Marcos mete otra historia, la de la mujer con el flujo de sangre. Bien, eso es exactamente lo que está pasando aquí. Jesús había ordenado a sus discípulos a ir y predicar, y ellos se habían ido. Y el texto que está a continuación empieza diciendo cómo les había ido. Pero entre el momento en que los envía y el momento en que ellos regresan para decir cómo les había ido, Juan mete esta historia: la muerte de Juan el Bautista. La pregunta es, ¿por qué? Bien, la razón de por qué nuestro Señor, nuestro Dios inspiró a Marcos para hablar acerca de la muerte del apóstol Juan, tenía que ver con que él quería que supiéramos que el mensaje de arrepentimiento no es un mensaje general el cual nosotros podamos tomar a la ligera, el cual nosotros no lo hagamos personal, el cual nosotros creamos que no tiene que ver con lo más profundo de nuestra vida. Cuando él habló del arrepentimiento, estaba apuntando a lo más profundo de cada uno de nosotros, aunque eso costara la cabeza del que estaba denunciando. Estaba estudiando acerca de este texto y una persona, hablando de este mismo texto, dice o concluye que este texto nos lleva a considerar que debemos predicar el evangelio con la fuerza que debe tener, con la rudeza que debe tener, llegando a lo más profundo de la vida y del corazón de una persona, aunque ruede nuestra cabeza.
Yo creo que eso es algo de lo que nuestro Señor quiere enseñarnos al colocar este texto en este lugar. Permítame decirle cómo he titulado entonces este mensaje. El título de este mensaje es ¿Cómo luce el pecado? Yo creo que muchos de nosotros, cuando se nos habla de esto, no vemos este tema como algo muy ajeno a nosotros. Como que uno dijera pecado, ¿y eso qué es? ¿Quién lucha con eso o quién trata con eso? No, yo sé que este tema es mucho más personal de lo que a simple vista podríamos decir. Pero cuando hablamos de cómo luce el pecado, estamos haciendo referencia a que cada uno de nosotros vive una vida donde el pecado hace parte de ella, pero donde el mismo pecado que hace parte de ella, a muchos de nosotros o a muchas de esas personas las ha desfigurado. Ha convertido su vida en una situación tan compleja, ha enredado su vida a un punto tan tremendo que ha terminado desfigurando su propia vida. Pero antes de llegar a algo más puntual con cada uno de nosotros, permítame darle una definición con respecto a pecado. Yo sé que algunos han hecho parte del estudio de lo que significa la palabra pecado y lo que en el griego significa. No sé si alguno lo recuerda. Amartía en el griego. Y en otras palabras, lo que significa esta palabra amartía es errar al blanco. La idea es de eso, como si hubiese un juego de dardos que hay que apuntar a la diana, al centro. Y pecado es todo dardo que se tire y no pegue en el centro, en la diana. Eso es pecado. Ese es el significado de pecado en la Escritura o en el Nuevo Testamento. Pero yo no quiero darle esa definición, yo quiero darle otra. Algunos aquí son papás y hace un tiempo recibieron un libro o las copias de un libro para compartirlas con sus hijos. Le llamaba el libro ¿Quién me hizo? Y la idea era poderle enseñar a nuestros hijos acerca de cosas fundamentales en la Escritura. Este libro nace del estudio, la profundización de teólogos hace muchos años atrás en la historia de la iglesia, que se dieron a la tarea de ir respondiendo poco a poco a preguntas que las personas tenían. Y una de esas preguntas es: ¿qué es el pecado? Bien, para niños, esta es una respuesta para niños, pero creo que nos deja a nosotros claro lo que es el pecado. La pregunta número 33 de ese material dice: ¿qué es pecado? Bien, la palabra pecado es hacer lo que Dios prohíbe y no hacer lo que Dios nos manda. Sencillo, ¿cierto? Creo que no es nuevo, como decíamos hace un momento. No es algo que diga yo: ay, yo nunca había escuchado eso. Wow, a mí nunca me habían hablado de ese tema. No, creo que nosotros sabemos que pecado es hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que Dios manda. Los textos en los que se basa esta conclusión son 1 de Juan 3:4, no los vamos a buscar, Romanos 4:15 y Santiago 2:10. Pero sabiendo que es así, quiero ahora invitarle a que veamos cómo luce en la vida de una persona justamente eso. ¿Cómo se ve la vida de una persona cuando justamente peca? Yo quiero que miremos entonces cada uno de los personajes principales que aparecen en esta historia. Básicamente van a ser 3. Pero permítame decirle lo siguiente: le pedí que estuviera muy atento a la lectura, porque resulta que no vamos a estudiar este texto de la manera como el texto va narrando la situación. Porque algo que vemos en el texto es que esto que nos narra el texto no estaba sucediendo en el momento en que pasa cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar. Cuando Él los envía, nos cuenta Marcos que se hace un recuento, se cita un momento que ya había pasado días atrás acerca de la vida de Juan. Y quiero invitarle más bien a que veamos este texto de la manera como sucedieron las cosas, no como lo narra básicamente el texto. ¿Quién es el primer hombre que vamos a ver? Bien, el más notorio en el texto, Herodes. Vamos a ver cómo luce
el pecado. Vamos a ver cómo hace que nosotros veamos a Herodes hoy, el pecado que este texto nos habla con respecto a él. Pero antes de eso, permítame decirle algunas cosas acerca de Herodes. Este Herodes era hijo de otro Herodes. En la escritura se hablan de varios Herodes, ¿sí? Y para no confundirnos, este Herodes era Herodes llamado el tetrarca, ¿sí? Pero él, el Herodes del que era hijo él, era uno llamado Herodes el Grande, ¿sí? Este Herodes el Grande, en un momento de su reinado, pidió al emperador romano que tomara todo el territorio que estaba bajo su dominio y lo dividiera en 4 partes. ¿Con qué propósito? Con darle una parte a cada uno de sus hijos. Así que entonces Herodes el Grande toma una de esas partes que le da el emperador romano y se la entrega a Herodes el tetrarca, uno de sus hijos, que es el que habla justamente este texto, y está eso se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 1. Ahora, este Herodes el tetrarca, o Herodes Antipas, que es otro nombre con el que se le conoce a él, gobernó desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Él era judío, o bueno, su familia se hizo judía, y siendo judío pertenecía a un grupo religioso llamado los saduceos, que no creían en la resurrección. Y usted se preguntará quizás por qué alguno de estos datos. Bien, los vamos a necesitar en la medida que vamos a ir hablando. Ahora, ya hablando de estas generalidades de este hombre, de Herodes el tetrarca, yo quiero invitarle a que ahora miremos cómo luce entonces el pecado en este hombre. Bien, lo primero que sucede, como le decía, lo vamos a ver en el orden en que fueron pasando las cosas, es que el texto nos dice que él había tomado la mujer que no le era permitido por Dios. Versículo 17 en su segunda parte. Por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. ¿Qué es lo que está contando allí el texto? Que Herodes en un momento había reaccionado de una manera donde su intención era que esa situación que él estaba viviendo no se diera mucho a conocer, ¿sí? Este hombre lo que estaba básicamente haciendo allí era que estaba haciendo que su pecado fuera justificado. Este hombre, en otras palabras, lo que estaba haciendo en ese momento era que ese pecado que él estaba cometiendo no fuera tomado en cuenta. En otras palabras, él quería que todo el mundo aceptara su condición de vida, que no hubiera ningún problema, que él tomara a la mujer que no le era permitido, pero que nadie más dijera nada. Ahora, permítame comenzar a hacer aquí un paralelo entre lo que el texto nos comienza a decir y su vida y la mía. Hace un momento, cuando se estaban haciendo los anuncios, se preguntó cuántos hombres iban a ir al paseo, al retiro de mañana, y varios levantaron su mano. Pero sé que hay más de los que levantaron su mano. Y aquí este texto nos está hablando de un hombre que quería que lo que vivía como hombre no fuera juzgado, no fuera visto mal, no fuera visto como algo que era pecado. Él quería que todo el mundo aceptara lo que había hecho y que nadie chistara. Bien, si habláramos un poco de los hombres que se encuentran en esta noche, en este lugar, quisiera hacerle la pregunta: ¿este comportamiento es un comportamiento exclusivo de un hombre como este? ¿Solamente este hombre ha sido el único que se le ha cruzado por su cabeza que su comportamiento no sea juzgado? Que lo que haya decidido hacer con su vida, los demás lo tengan que aceptar y nadie más tenga derecho a decir nada. Bien, yo creo que esto no es exclusivo de este hombre, de Herodes. Si nos ponemos nosotros a revisar nuestra propia vida, y si hablamos de hombres, yo creo que nosotros, hombres, de alguna manera nos hemos comportado así como este hombre. Y no solamente de esta forma.
es que algo más hizo él. No solamente él había tomado a esta mujer que no la debía tomar, sino que algo más sucede en la primera parte de este versículo 17. Nos devolvemos un poco y miren lo que dice el inicio de este versículo. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel. ¿Saben qué estaba haciendo este hombre allí, este Herodes, este pecador? Pues lo que estaba haciendo era que quería silenciar. No solamente él quería que quienes conocían su situación, que quienes sabían de su situación lo aceptaran, sino que en el momento en que alguien se levantara para decir que lo que estaba haciendo incorrecto, que lo que estaba haciendo era incorrecto, lo que hizo fue tomar a esa persona y silenciarla, tapar, hacer que nadie más se atreviera a juzgarlo o a señalarlo. Hace 8 días hablábamos un poco acerca de que alguien hizo algo similar. ¿Recuerdan? Un hombre toma a una mujer que no le pertenece y después de tomarla y quedar en embarazo, quiso tapar lo que había hecho. Y la manera fue silenciar al verdadero esposo de esta mujer, Urías Eteo. Este hombre, Herodes, estaba asumiendo ese mismo comportamiento. Y aquí viene la pregunta nuevamente para nosotros los que estamos aquí en esta noche. ¿Nos molesta que nos señalen? ¿Nos molesta que nos hablen acerca de nuestro pecado? Cuando la Escritura nos confronta y cuando la Escritura nos señala y cuando la Escritura nos hace ver, o cuando Dios usa otra persona para hacernos ver nuestro pecado, ¿nos molesta? ¿Qué hacemos? Este Herodes quiso silenciar. Por eso fue y envió a Juan el Bautista y lo metió en una cárcel, y allí quiso que se silenciase su voz. Y algunos dicen que este hombre lo quería, que había un aprecio especial por Herodes hacia Juan el Bautista. Pero cuando nosotros leemos el texto de Mateo, que es el texto paralelo, nos encontramos que no había un aprecio por él. Ese Herodes quería tanto silenciarlo al punto de matarlo. También Herodes quería matar a Juan el Bautista. ¿Nos comportamos así? ¿Hay situaciones en nuestras vidas que asumimos nosotros ese tipo de comportamiento? Pues bien, si nosotros creemos que quizás no somos así, ¿por qué no vemos otra cosa más que pasa en la vida de este hombre? Miren, versículo número 20. Dice este texto: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo. Sí, él temía a Juan, pero no lo temía por él. Él no temía a Juan por lo que quizás en algún momento Juan quería hacerle o podría hacerle. Él le temía porque sabía que la gente lo consideraba un profeta y que si lo mataba la gente podría venirse contra Herodes. Por eso le temía. Pero además de eso dice lo siguiente: y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y uno se pone a mirar este texto y uno dice: ay, tan tierno ese Herodes, ay, lo cuidaba, ¿cierto? Ay, lo protegía, le gustaba tanto que tenía como su mascota allí, que le hablara y que le dijera, pero al mismo tiempo protegerlo. ¿Saben? Este es el comportamiento de un hombre pecador. Este es el comportamiento de un hombre que cuando ha hecho algo malo lo señalan y no es capaz de evitar o de hacer que no lo señalen, ni siquiera aún silenciando al que quiere señalarlo. ¿Saben qué hace el hombre pecador? Él internamente se vacuna contra el mensaje de la palabra de Dios. Como no pudo hacer nada contra otras personas que venían contra él, entonces al final él termina vacunándose. ¿Qué es una vacuna? Pues bien, la vacuna es simplemente una pequeña muestra de un virus. Si usted no quiere enfermarse el día de mañana de un virus, pues bien, nuestra sociedad y la medicina lo que hizo cuando usted y yo estábamos pequeños fue colocar en nuestro cuerpo una pequeña muestra de un virus. ¿Para qué?
para que nuestro cuerpo desarrollara anticuerpos para que cuando viniera el verdadero virus, ya allí no hubiese problema de ser infectado y aún de morir por causa de eso. Este hombre hizo lo mismo. Este hombre se sentaba y escuchaba a Juan el Bautista. Y lo escuchaba y le decía: qué bien, qué bueno, ve, interesante lo que dices, me parece bueno lo que estás hablando. Sabes, yo no lo había pensado de esa manera. Es que, como lo dice otro texto, casi que me persuades a creer. Pero ¿sabe qué terminaba pasando con este hombre, con Herodes? A pesar de eso, el final, lo que terminaba sucediendo con él era que él decía: gracias, Juan, ha sido muy bueno, pero no voy a hacer lo que dices. Y allí es donde uno viene a preguntarse: ¿no pasa eso con nosotros? Y no hablemos exclusivamente de los hombres, hablemos de hombres y mujeres. ¿Cuántos de los hombres pecadores, de los que lucen el pecado, se encuentran en un lugar como estos esta noche y les ha sido predicado el evangelio una y otra vez y se van de aquí un día diciendo: wow, no lo había visto así? Sí, no creí que fuera de esa manera. Pero sus vidas siguen igual. Pero sus vidas siguen de la misma forma como seguía la vida de Herodes. Y ahí donde alguien lo señale, hay que silenciarlo. Y si no se silencia, entonces yo termino vacunándome y termino yéndome, porque al fin y al cabo, lo peor que me puede pasar a mí es reconocer mi pecado y realmente arrepentirme. ¿Será? ¿Será que hay hombres así hoy? ¿Mujeres así hoy? No solamente pasó esto con este hombre. Miren, yo quiero invitarle a que usted me acompañe a la mitad del versículo 22, que dice así: agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. ¿Qué fue lo que le agradó? Ya leímos el texto y sabemos que lo que le agradó a este hombre fue el baile de la chica que salió allá al frente a bailar delante de él y de los otros hombres, que de un momento hablaremos de ella. Pero dice el texto que le agradó a Herodes y a los hombres que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: escúcheme, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Permítanme, le hago esta pregunta: ¿alguno de ustedes se ha sentido con respecto al pecado como que es como una bola de nieve? Esas bolas de nieve que nos cuentan las caricaturas o que nos cuentan las películas, que comienza muy pequeñita, ¿sí? Que comienza a rodar muy pequeñita, pero poco a poco, en la medida que va avanzando, se va haciendo más grande, más grande, más grande. A lo último puede convertirse en una tremenda avalancha, ¿sí? Bien, lo que nosotros encontramos en este texto es justamente eso con respecto al hombre pecador. ¿Saben qué es lo que está pasando aquí en este texto? Lo que está pasando es que por haber visto a esta niña bailar, en la vida de este hombre se despertó lujuria. No se sabe exactamente cuál fue el baile que ella tuvo delante de Herodes y de los altos dignatarios que estaban allí. Pero una cosa sí podemos estar seguros: no estaba bailando el mapalé. Ese no era el baile de esa noche. El baile de esta mujer era tan sensual, o se supone que fue tan sensual, que llegó a mover las partes más profundas, las cuerdas más profundas de la vida de este y de los otros hombres, que despertó en él lujuria. Hombres, ¿qué despierta lujuria en nosotros? Que hace que nuestras vistas se desvíen, que hace que en nuestra mente hayan pensamientos que sabemos que no deben estar por causa de nuestra lujuria. Y ¿saben? Este hombre no solamente tuvo un comportamiento de lujuria, sino que la lujuria lo llevó a la insensatez. Algo más grande. ¿Qué pasa en el texto según lo que ya acabamos de leer? Este hombre le dice a la chica, le dice: mira, pídeme lo que quieras.
lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Pregunta, ¿estas son las palabras de un hombre consciente, de un hombre en su buen pensamiento, en su pensamiento cabal? ¿Así pensaría un hombre en sus 5 sentidos? Pero ¿saben? Cuando la lujuria despierta en un hombre ese tipo de pasiones, eso no se queda allí. Según el texto, eso avanza. Y en la vida de este hombre, de Herodes, de cómo luce el pecado en él, este hombre entonces se fue a la insensatez y comenzó a decir y a ofrecer lo que no tenía por qué ofrecer. Insensato. Ofrecer la mitad de su reino a una niña. ¿Y para qué? ¿Qué haría una niña con eso? ¿Qué hace entonces en el hombre cuando también ofrece algo que no le pertenece, su corazón, cuando ofrece su mente, cuando ofrece sus labios, cuando ofrece su cuerpo? Eso es insensato. Pero la lujuria lleva ya a ese segundo punto. Y no solamente este hombre fue insensato, sino que esa bola comenzó a crecer más. Y además de ser insensato, el texto nos dice que el próximo paso de este hombre fue quebrantar la ley. El texto dice que le juró. Y yo no sé si usted sabe, pero en el Antiguo Testamento, para los judíos, para un judío como Herodes, saduceo como Herodes, que no era cualquier judío, le era prohibido jurar. No podía jurar. Lo único que podía en algún momento hacer era decir algo, pero colocando a Dios como testigo. Pero como ellos sabían que eso no podía hacerse de cualquier manera, así que entonces ellos preferían no jurar. Pero ¿saben qué hizo el pecado en la vida de este hombre? Juró. Quebrantó la ley. Y nuevamente nos vamos otra vez a preguntar, de los que estamos aquí, ¿cuánto nuestro pecado, el pecado que está en nosotros y que nos hace ver como esas personas que entendemos que delante de Dios no debemos ser ellas, cuántos por causa de eso hemos quebrantado la ley? Hemos hecho, y no necesitamos que nadie nos lo diga, hemos hecho lo que Dios ha dicho que no hagamos, y no hemos hecho lo que Dios ha dicho que hagamos. Creo que no se trata de parar a un Juan el Bautista para que nos diga nuestros pecados y saque a la luz nuestros pecados. Se trata solamente de pararnos frente al espejo y mirar. ¿Cuántas veces hemos quebrantado la ley? Y eso que empezó quizás con un solo mal pensamiento, ¿dónde va? Porque no solamente termina allí. ¿Saben qué termina haciendo este hombre? Además de actuar con lujuria, insensatez y de quebrantar la ley, ahora el paso siguiente fue llenarse de vanagloria. ¿Por qué? El texto termina diciendo, ese versículo, que todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. ¿Y saben por qué les comparto en esta noche que este hombre actuó en vanagloria? Porque el reino no le pertenecía a él. Es más, estudiando el texto nos damos cuenta que ni siquiera él era rey. Se le llama rey, pero no lo era. El rey era su papá. Y el rey había pedido al emperador, como ya lo dijimos, que ese territorio se dividiera en 4. Y a él se le había dado una parte que significa tetrarca. Y él en esa parte era algo así como quien dirigía, pero dirigía bajo las órdenes del rey, del verdadero gobernante. Así que no le pertenecía a él. Sin embargo, ese pecado y ese cúmulo y esa cantidad de pecado que cada vez se iba agrandando más, lo llevó a él a ofrecer lo que ni siquiera podía ofrecer, lo que ni siquiera era suyo. Y cuando uno se pone a ver en muchos momentos la vida de hombres y de mujeres en el día de hoy, uno termina viendo situaciones como esas. Yo no sé si usted conoce las estadísticas, y permítame, soy un poco más directo con esto. No quiero hablarle de estadísticas, pero yo no sé hasta dónde usted conoce estadística, pero dicen que en el día de hoy son más los matrimonios que se divorcian que los que se casan. Así está la estadística hoy.
¿Y qué es lo que sucede allí? Pues algo que simplemente fue comenzando con una lujuria, al final donde el hombre termina entregándolo todo por simplemente una ficción. Y así luce el hombre pecador. Ahora, uno diría, no, pero eso en la iglesia cristiana eso no se da. En la iglesia cristiana eso no sucede. ¿Que no? ¿Cómo luce el pecado en ti y en mí? ¿Cómo nos hace ver? ¿Como verdaderas, como mejores personas? ¿O nos hace ver como este hombre, un hombre terrible? Que no solamente nos lo hace ver como un hombre horrible por su carácter o por su forma de ser, sino por el pecado que había en él. Ahora, no hablemos solo de los hombres. ¿Por qué no miramos la otra persona que aparece en este texto? Esa otra persona es Herodías. Y miren, la situación de esta familia era una situación tan compleja que permítame le hablo de algunas generalidades de esta mujer. ¿Saben? Ella era nieta y sobrina al mismo tiempo de Herodes. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Sí? La situación familiar y la degradación familiar era tan fuerte que ella era nieta y sobrina al mismo tiempo. Y no quiero ampliar un poco más porque necesitaría, para hacerme entender, quizás un árbol genealógico para hablar acerca de esto. Pero además de ser nieta y sobrina, ella se había casado inicialmente con otro de los hijos de Herodes el Grande. ¿Quién? Herodes Felipe. Pero ¿saben? Ya Herodes Felipe no era solamente su esposo, también era su tío y al mismo tiempo era su primo. 3 cosas. Pero pasó algo más. Llegó un momento donde ya no quiso seguir siendo más la esposa de Herodes Felipe y se separó de él. La ley judía no permitía la separación porque sí. Y la ley judía, de alguna manera, sin meternos en ese tema, de alguna manera permitía el divorcio por causa de que el hombre así lo decidiera con unas justas razones. Pero esta mujer había decidido separarse de su esposo, Felipe, y ahora se había casado con el hermano de su esposo. Imagínense, Herodes Antipas, del que nos habla este texto. Y ahora ya era una mujer divorciada que se había casado con su tío, porque Herodes Antipas también era su tío, y al mismo tiempo era su primo. ¿Creen ustedes algo justo esto? ¿Creen ustedes el buen proceder de una mujer? ¿Creen ustedes que esta es la manera como una mujer que tiene influencia, una mujer que de alguna manera es vista por otros, que debiera ser así su comportamiento? Yo creo que la respuesta a la que usted y yo podríamos llegar esta noche es no. Pero ¿este comportamiento es solo exclusivo de Herodías? Volvemos a lo mismo. Yo creo que cuando nosotros hoy comenzamos a ver nuestra sociedad, una sociedad compuesta por hombres y mujeres, y observamos a las mujeres partiendo de lo que esta historia nos está diciendo, encontramos que las mujeres también tienen pecado. También en ellas hay pecado. ¿Y cómo luce el pecado? De una manera terrible como esta. Permítame decirle, si las mujeres aún, y creo que es una gran discusión en el día de hoy, ¿sí? Las mujeres con su forma de vestir provocan una violación. Algunos dicen sí, otros dicen no. No vamos a discutir eso. Pero el punto es que no podemos discutir que muchas mujeres su cuerpo en el día de hoy lo han usado para lucir el pecado. Hay mujeres que no se pueden ni agachar cuando tienen una ropa. Hay mujeres que ni pueden pasar por el frente de la vista de otro hombre porque se les ve mucho más de lo que a simple vista se puede ver. ¿Saben? Esta mujer no era una perita en dulce. Esta mujer, Herodías, era una mujer que cuando nosotros comenzamos a mirar lo que pasaba con ella, era una mujer que sabía muy bien la capacidad que tenía con respecto
a manipular. Miren lo que pasa en el versículo 24, la segunda parte. Cuando la hija viene y le dice, ¿qué pediré? Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Traten de pensar un poco en esta situación macabra, porque no es el deseo de una persona normal. Mujeres que están aquí en esta noche, ¿cuántos de ustedes pedirían la cabeza de alguien que les cae mal? ¿Cuántas de ustedes estarían dispuestas a pagar para que otra persona, un sicario, que es el término en nuestros días, fuera y silenciara a una persona que le está acusando y le está haciendo la vida incómoda? Esta no era una petición de una persona normal, pero el pecado había llevado a esta mujer a un comportamiento como eso, fría, donde dijo, miren, si mi hija me pregunta ¿qué quiere? No tengo que pensarlo dos veces, la cabeza de Juan el Bautista. Y ella conocía la capacidad de manipular, ella conocía la capacidad que tenía para que otras personas terminaran haciendo lo que ella quería. Este comportamiento es único de Herodías. Yo creo que en el día de hoy nosotros encontramos a muchas mujeres con un comportamiento así, un comportamiento donde manipulan, un comportamiento donde con querer lograr lo que se proponen, hacen lo que sea. Y eso fue lo que sucede, o eso es lo que está a partir del versículo 28. Y antes de eso, nosotros podemos decir que el comportamiento de esta mujer fue este. Versículo 28 dice, trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha a su madre. ¿Y qué nosotros vemos en este comportamiento? Que cuando ella recibe el plato, en el plato la cabeza de Juan el Bautista, no tuvo ningún remordimiento. Había calculado que la manera de solucionar su problema era pidiendo la cabeza de Juan el Bautista, y cuando se la entregan, ella en ningún momento dice, uy, ¿qué hice? Carambas, la embarré, ¿cómo se me ocurrió a mí pensar eso? He cometido el peor de los pecados, o he hecho lo peor que una mujer podía hacer. Ese no es el comportamiento que vemos en ella. Esta mujer simplemente recibió el plato, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista, y en otras palabras dijo, he logrado lo que me había propuesto. ¿Cómo luce el pecado en muchas mujeres hoy, donde su comportamiento es similar al de esta mujer? Quiero invitarle ahora que usted me acompañe al versículo 19. El versículo 19 dice, pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. La obsesión es algo que en la vida de las personas las ha llevado a comportarse de maneras que se sale de sí, a comportarse de maneras que aún ellas consideran que están haciendo lo correcto, pero en realidad están haciendo lo incorrecto. Y esto fue algo que también pasó en la vida de esta mujer, una obsesión. Dice el texto que ella buscaba cualquier momento, dice que no desperdiciaba ningún momento, donde podía encontrar una oportunidad de lograr lo que se proponía, intentaba hacerlo, hasta que llegó el momento donde lo logró. Pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en esas mujeres en el día de hoy, quizás no vemos en el día de hoy, como decía hace un momento, pidiendo en un plato la cabeza de la persona que no aman o de la persona que odian, pero sí vemos en mujeres en el día de hoy asumiendo un comportamiento donde no paran hasta no lograr lo que quieren. En la consejería, muchas personas, muchas parejas acuden a los pastores a hablar acerca de sus problemas. Y normalmente las mujeres son las que más acuden a esto. Pero cuando algunos hombres han acudido a los pastores, hay una queja de los hombres. Una queja que de alguna manera es un poco común entre ellos. Y la queja es que mi mujer solo quiere que se haga lo que ella dice y punto. Y ahí donde se le lleve la contraria.
Podríamos aún terminar diciendo, mi cabeza termina rodando. Pues bien, esta es la manera como luce el pecado en la vida de una mujer. Pero quiero ahora que me acompañe a mirar la tercera persona de este texto, la tercera protagonista de este texto. ¿Saben quién era o quién es? La hija de Herodes Felipe y de Herodías. El texto no nos dice cómo se llama, pero un historiador del primer siglo llamado Flavio Josefo sí nos dice su nombre. El nombre de ella era Salomé. Y permítame, le digo algunas generalidades de esta niña. Primero, era nieta, miren lo terrible de esta familia, era nieta y bisnieta al mismo tiempo de Herodes el Grande. Claro, tenía que haber un enredo, porque si su mamá se había casado, su esposo al mismo tiempo era su tío y su primo, pues ella no podía salir con menos. Ahora, esta niña no es una niña de la cual nosotros hoy podamos decir, ay, qué pesar, una niña, una inocente niña, que no hay inocencia, pero una inocente niña, una niña que fue manipulada por su mamá, qué pesar de la niña. De acuerdo al mismo historiador, esta niña en este momento tendría alrededor de 17 años. Así que ninguna niña. Y fue por esos 17 años, donde su cuerpo fue capaz de cautivar a los hombres que se encontraban en ese lugar. ¿Y saben cómo luce el pecado en esta niña? Pues bien, luce de esta manera. Versículo 22 en su primera parte. Entrando la hija de Herodías, danzó. Nos dice el versículo 22. Danzó. Ella no llegó a hablarles acerca de la situación política. Ella no llegó a hablarles de una preocupación por el pueblo. Ella no llegó ni siquiera a contarles de algo familiar. Ella sabía qué podía hacer con su cuerpo. Ella sabía qué podía lograr con su cuerpo. Y llegó justamente a eso, a despertar la lujuria. Ella llegó a donde estaban estos hombres justamente a hacer que esos hombres terminaran haciendo lo que ella quería. Por eso danzó. Era una mujer que en palabras más, palabras menos, estaba repitiendo el modelo de su madre, haciendo lo que su mamá había hecho también en otras ocasiones, no lanzando, pero sí manipulando. Y permítame, yo hago aquí una pausa. Mire cómo luce el pecado en muchas mujeres en el día de hoy, donde su propio pecado lleva a que se convierta en un ejemplo para sus hijos y llevándolos a que ellos hagan lo mismo. Hay un ejemplo que escuché desde muy niño también, y permítame, se lo comparto en este momento. Alguien toca a la puerta, sabe la persona o la mujer, la mamá que está dentro, que el que toca es un cobrador, y llama a su niña y le dice: mi amor, vaya, dígale que no estoy. ¿Qué está haciendo? Está haciendo que su hija repita un modelo que ella ya vive. Así que la manipulación que esta niña estaba haciendo no era una manipulación que ella se había inventado, era una manipulación que veía en su mamá. Por eso había copiado el modelo de ella. Dice en el versículo 24, en la primera parte, de la parte A, dice: saliendo ella, dijo a su madre, cuando el rey le pregunta: ¿qué pido? Ella sabía que su mamá era su modelo. Ella sabía que su mamá era la persona que la guiaba. Por eso aún hoy nosotros tenemos que considerar que hay mucho cuidado que hay que tener en el modelo o en la manera de modelar a los hijos. Y no solamente podemos ver esto en la vida de Salomé. ¿Saben qué pasa en el versículo 25? En su primera parte dice: entonces entró ella prontamente al rey. Cuando ella escucha, cuando su mamá le dice: pide la cabeza, ella se afana. Y así como su mamá
no le pareció mal pedir la cabeza y tampoco se sintió mal cuando recibió la cabeza. Cuando esta niña va donde el rey y le dice, quiero la cabeza, lo hace de una manera pronta. O sea que en otras palabras, ya en ella su conciencia no estaba funcionando. Ya eso que le decía en algún momento que lo que estaba haciendo era mal, ya ni siquiera le advertía. Había llegado a un punto tal el pecado aún en esta muchacha de 18, 17 años, que ni siquiera su conciencia le advertía. Y lo último que quiero citar de ella está en la parte final de este mismo versículo. Miren, no solamente ella fue rápido donde el rey, sino miren las palabras que le dice al rey: quiero ahora mismo. Ella no dijo, mira, vengo a consultarte o vengo a decirte qué te parece, o bueno, míralo y si tú crees que se puede, pues entonces en el momento en que se pueda. No, el comportamiento aquí ahora es de alguien caprichoso y le dice, quiero ahora mismo, me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Este pecado, ¿cómo hace ver a esta niña? ¿Inocente? ¿Una niña de la que hay que tener lástima? ¿De la que hay que compadecerse? No. Pero ahora permítame hablar esto con respecto a ti y con respecto a mí. ¿Hemos probado el pecado? Estos pecados de los que nosotros encontramos en este texto, ¿han estado en nuestra vida en algún momento? ¿En algún momento de nuestra vida algo como esto ha pasado? ¿Alguno de ellos? ¿Varios de ellos? Pues bien, permítame decirle lo que alguien dijo en una ocasión con respecto al pecado, y ahora haciendo referencia no al pecado de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, porque de hecho estos tres protagonistas no eran creyentes o no eran cristianos. Pero sabiendo que un cristiano prueba en su corazón el pecado o tiene el pecado también en su corazón, alguien refiriéndose a un creyente dijo esto: cuando un creyente conoce el pecado, cuando un creyente sabe el pecado a dónde es capaz de llevarlo, cuando un creyente sabe la magnitud del pecado y lo que puede provocar en su vida, cuando un hombre ha visto o una mujer ha visto la manera como el pecado puede destruir su vida, ¿sabe qué pasa? Ese creyente, ese hijo de Dios, comienza a tenerle miedo al pecado, porque sabe que el pecado no está jugando con él, porque sabe que el pecado solo está queriendo algo con su vida, que es destruirle. Aquella persona que cree que puede jugar con el pecado, es necesario que en esta noche entienda que el pecado no está jugando con usted, que el pecado lo único que quiere es destruirte. ¿Saben qué pasa al final de esto que quiero mostrarles en la vida de Herodes? Lo que sucede es que después de que ese pecado lo envolvió tanto y lo llevó a lucir como la peor persona que quizás aún en el Nuevo Testamento nosotros pudiéramos ver, que es citado allí, este hombre, por causa de su pecado, jamás pudo volver a tener tranquilidad. Y por eso es que el texto empieza diciendo que cuando se habló de la fama de Jesús, él inmediatamente lo relacionó con Juan el Bautista. Y siendo un hombre que no creía en la resurrección, dijo, aquí la única es que Juan el Bautista haya resucitado. ¿Por qué? Porque en su conciencia ya no había tranquilidad. Porque el pecado en la vida de este hombre ya no le dejaba cerrar los ojos en las noches, porque el pecado llevaba a que este hombre siempre estuviese recordando esa decisión tan errada que cometió siendo llevado por su señora. Permítame, termino diciendo estas palabras que un pastor, leyendo de un comentarista, mencionó, y las palabras que este pastor dijo es: cuando nosotros nos ponemos a ver esta historia, aparentemente creemos que quien ganó en esta historia fue Herodes, Herodías y Salomé. Aparentemente fue los que ganaron. Pecaron, quisieron tapar, lograron tapar al punto de matar al quien los estaba denunciando, y todo como si nada. Pero el texto nos permite a nosotros tener claro lo siguiente:
que si esta mujer, Herodías, recibió en un plato la cabeza de Juan el Bautista, Dios allá en su lugar recibió el alma de Juan el Bautista. Y si en este momento lo que este texto nos muestra es que Juan perdió su vida por causa del evangelio, estos hombres, Herodes, Herodías y Salomé, perdieron su salvación y hoy se encuentran en el infierno lamentándose de su pecado, lamentándose de haber hecho lo que hicieron y las decisiones que tomaron y cómo asumieron su pecado. Definitivamente solo hay aquí un ganador, y ese ganador fue Juan el Bautista. Y es eso justamente lo que quiero en esta noche traer como conclusión a su vida. Creo que gracias a Dios, usted y yo hemos sido expuestos a la palabra de Dios y hemos sido expuestos para un arrepentimiento el cual nos permite entender que solo con ese arrepentimiento tenemos salvación. Pues bien, te has arrepentido porque has pecado, y al pecar sabes hasta dónde te ha llevado el pecado. Por eso es necesario tenerle miedo al pecado y cada día sacar el pecado de tu vida, de tus pensamientos, de tus palabras, de tus acciones, de tus relaciones, de tus comportamientos. Es necesario sacarlo de tu vida, porque definitivamente cuando el Señor llama al arrepentimiento, no llama a un arrepentimiento general. Cuando Él llama al arrepentimiento, llama a un arrepentimiento de una manera puntual. El pecado que hay en ti y que tú tienes que sacar. ¿Qué tal si oramos en esta noche?